Sobrevivir en el Ártico es un desafío. La mayoría de nosotros apenas soportamos un calentador averiado, pero los Inuit dominaron temperaturas de -70 °F sin Netflix, DoorDash o incluso un termostato básico. Y sus trucos de supervivencia son tan inteligentes que hacen que el equipo de campamento moderno parezca juguetes. Sumerjámonos en su primer movimiento genial: mantenerse caliente sin fuego. ¿Alguna vez subiste tu termostato y aún sentiste frío? Intenta sobrevivir a -40 °F con nada más que tu ingenio y lo que la naturaleza te provee. Una vez pensé que era duro acampando a 30 °F, hasta que aprendí cómo los Inuit manejaban temperaturas que harían temblar a un oso polar. La clave para mantenerse caliente, que la mayoría de la gente comprende mal, no es tener el fuego más grande o la chaqueta más gruesa. Los Inuit descubrieron algo que le tomó décadas a la ciencia moderna confirmar. Tu peor enemigo no es el frío en sí, sino tu propio sudor. Sudar en frío extremo es básicamente pedir un certificado de defunción congelada. Compartiré una fascinante pizca de sabiduría Inuit que me dejó boquiabierto. Desarrollaron un sistema de capas tan efectivo que el equipo ártico moderno todavía no puede replicarlo completamente. En lugar de una capa gruesa, usaban múltiples capas delgadas, creando pequeñas bolsas de aire que funcionaban como aislamiento natural. Piensa en esas chaquetas costosas en Rey. Los Inuit tenían esa tecnología resuelta hace siglos, solo con diferentes materiales. La capa interior, usualmente hecha de piel de caribú, se usaba con la piel hacia adentro. La piel de caribú es hueca, creando diminutas bolsas de aire que atrapan el calor. La capa exterior tenía la piel hacia afuera, lo que ayudaba a repeler la nieve y evitar que se formara hielo en su ropa. Bastante ingenioso para personas que no tenían acceso a Gore-Tex, ¿verdad? Una de las técnicas más increíbles que desarrollaron fue el arte del precalentamiento. Utilizando rocas calentadas envueltas en pieles como almohadillas térmicas naturales, podían mantener temperaturas confortables para dormir incluso cuando hacía -60 °F afuera. Eso es más frío que la temperatura promedio en Marte. Estas rocas se mantenían calientes por horas, transformando lo que podría haber sido una noche helada en algo casi acogedor. También tenían este brillante enfoque comunitario para la supervivencia. Cuando las temperaturas caían a sus niveles más bajos, las familias a menudo dormían juntas, usando el calor corporal combinado para mantenerse calientes. No se trataba solo de sobrevivir, sino de comprender que en condiciones extremas, la comunidad lo significaba todo. Es impresionante cómo hicieron todo esto sin desarrollar la mentalidad de tipo duro que mete en problemas a tantos entusiastas modernos del aire libre. En lugar de tratar de superar el frío, trabajaban con él. Entendieron que mantenerse caliente no se trataba de ser machos, sino de ser inteligentes. Les contaré sobre esta vez que intenté aplicar su principio de no sudar durante una caminata invernal. Estaba escalando una colina empinada, comenzando a sobrecalentarme, y recordé la sabiduría inuit. En lugar de seguir adelante como lo haría normalmente, me detuve, me quité una capa y continué a un ritmo más lento. Mis compañeros de caminata pensaron que estaba siendo flojo hasta que tuvieron que detenerse más tarde para cambiar sus capas base sudadas, mientras que yo me mantuve perfectamente seco y cálido. Esto nos lleva a una de sus innovaciones más prácticas: el arte de la ventilación. ¿Alguna vez notaste cómo las chaquetas de invierno costosas tienen todos esos cierres debajo de los brazos y en los costados? Bueno, los Inuit lo hicieron primero. Diseñaron su ropa con aberturas ajustables que podían abrirse o cerrarse para regular la temperatura. ¿Te estás calentando demasiado? Abre algunas ventilaciones estratégicas. ¿Empiezas a enfriarte? Ciérralas. Es como tener un termostato natural incorporado en tu ropa. ¿Sabes lo que es realmente interesante sobre todo esto? Es que mientras todos nos apresuramos a comprar el último equipo de invierno, con clasificaciones de temperatura elegantes y materiales de alta tecnología, los Inuit ya habían resuelto estos problemas hace siglos, usando nada más que una observación cuidadosa y materiales naturales. Los exploradores árticos modernos a menudo luchaban contra la hipotermia, incluso con su equipo sofisticado, mientras que los Inuit prosperaban usando estos métodos probados por el tiempo.
Gastamos cientos de dólares en esas capas base que absorben la humedad, mientras que los Inuit lograban lo mismo con pieles de animales preparadas cuidadosamente. Imagina entrar a Rey y pedir su mejor camiseta interior de piel de caribú. Las miradas que recibirías no tendrían precio. Pero mantenerse caliente no se trataba solo de la ropa, sino también del movimiento. Los Inuit sabían exactamente cómo marcarse el ritmo para evitar sudar. Se movían de manera constante y decidida, como si estuvieran dando un paseo en lugar de correr un maratón. Esto significaba que podían viajar largas distancias sin mojarse por el sudor, lo que habría sido mortal en temperaturas tan frías. Hablando de mantener las cosas secas, no creerás lo que usaban para hacer sus botas completamente impermeables. ¿Alguna vez has oído hablar de la grasa de foca? Bueno, esa es otra historia que cambiará la forma en que piensas sobre la impermeabilización para siempre. ¿Sabes esas botas impermeables de $300 que acabas de comprar? ¿Las que gotearon después de 2 meses? Bueno, a los Inuit probablemente les parecería eso hilarante, considerando que dominaron la impermeabilización con algo que puedes obtener gratis si tienes una foca a mano. Es decir, la grasa de foca o lo que los científicos llaman grasa. Básicamente, la grasa de foca era el equivalente Inuit de WD-40, cinta adhesiva y Gorilla Glue combinados. Mientras estamos rociando nuestras botas con químicos que apenas duran una temporada, los Inuit desarrollaron una técnica de impermeabilización que podía mantener sus pies secos en aguas árticas, que congelarían los dedos de los pies de la mayoría de las personas en minutos. Pero lo genial de la grasa de foca que la mayoría de la gente no sabe es que no es solo grasa al azar. La grasa de foca tiene propiedades especiales que la hacen perfecta para la supervivencia en el Ártico. Las moléculas de grasa están estructuradas de una manera que crea una barrera de agua increíblemente efectiva. Y a diferencia de los aerosoles impermeabilizantes modernos, en realidad se vuelve más efectiva cuanto más fría se pone. La grasa se endurece ligeramente en frío extremo, creando un sello aún mejor. Les contaré sobre mi primer intento de usar grasa animal para impermeabilizar. Intenté usar sebo de res en mis botas durante un viaje de campamento. Digamos que no salió según lo planeado. No solo olía como si estuviera usando una hamburguesa en cada pie, sino que atrajo a todos los perros curiosos a una milla a la redonda. Los Inuit usaban específicamente grasa de foca porque tenía propiedades que otras grasas animales simplemente no podían igualar. Pero se pone interesante cuando la grasa de foca no era solo para impermeabilizar. Era la navaja suiza de las herramientas de supervivencia. La usaban para cocinar, está repleta de calorías y nutrientes esenciales. Las lámparas de aceite de foca podían arder por horas e incluso prevenir la congelación, creando una capa protectora en la piel expuesta. Habla de sacarle provecho a tu dinero. ¿Sabías que la grasa de foca contiene ácidos grasos omega 3 en concentraciones hasta 30 veces más altas que lo que encontrarás en la mayoría de los suplementos de aceite de pescado? Cuando los Inuit usaban grasa de foca, no solo estaban impermeabilizando su equipo, sino que literalmente se estaban cubriendo con una de las sustancias más ricas en nutrientes del Ártico. Si quedaban varados y se quedaban sin comida, en realidad podían comer su impermeabilizante. El proceso de preparación de la grasa de foca también era fascinante. No solo untaban grasa cruda en sus botas. Eso sería como tratar de impermeabilizar tus zapatos con mantequilla. En cambio, desarrollaron un proceso complejo de refinamiento que convirtió la grasa cruda en una capa protectora estable y duradera. Calentaban cuidadosamente la grasa para eliminar las impurezas y crear una sustancia que fuera perfecta para sus necesidades. Esto puede sonar asqueroso para nuestras sensibilidades modernas, pero considera esto. Mientras estamos llenando vertederos con equipo impermeable desgastado que ha perdido su efectividad, el método Inuit era completamente sostenible. La grasa de foca se podía volver a aplicar según fuera necesario. No dañaba el medio ambiente y utilizaba cada parte de un animal que ya estaban cazando para obtener comida. Es como la solución de impermeabilización ecológica original. Lo divertido es que los científicos modernos en realidad han estudiado la grasa de foca para desarrollar mejores tecnologías impermeables. Así es, algunos de nuestros materiales resistentes al agua más avanzados se inspiraron en lo que los Inuit descubrieron hace generaciones.
Algunos fabricantes de equipos de invierno de alta gama incluso han tratado de replicar la estructura molecular de la grasa de foca en sus materiales sintéticos. Uno de mis datos favoritos sobre la grasa de foca es cómo ayudó a resolver múltiples problemas a la vez. Cuando se usaba en botas, se calentaba gradualmente por el calor corporal durante el día, haciéndola más flexible para caminar. Luego, a medida que las temperaturas bajaban por la noche, se endurecía ligeramente, creando una barrera de agua aún mejor cuando más se necesitaba. Intenta que tu Gore-Tex haga eso. Los Inuit no solo usaban grasa de foca para el calzado, sino también en las costuras de su ropa. Una costura bien engrasada podía permanecer impermeable por meses, incluso en las condiciones más duras, y a diferencia de los tratamientos impermeabilizantes modernos que pueden perder efectividad después de la exposición repetida al agua salada, la grasa de foca en realidad funciona mejor con la exposición a la brisa marina. Hoy en día tenemos tiendas enteras dedicadas al mantenimiento de equipos para exteriores, jabones especiales, aerosoles impermeabilizantes, acondicionadores de cuero, etc. Los Inuit manejaban todo eso con solo grasa de foca. Una sustancia hacía el trabajo de toda una sección de mantenimiento de Rey. Habla de eficiencia, pero quizás lo más impresionante de la grasa de foca fue su papel en la supervivencia. En temperaturas donde los materiales sintéticos modernos se vuelven quebradizos y se agrietan, el equipo tratado con grasa de foca permanece flexible y funcional. No es exagerado decir que esta simple sustancia ayudó a hacer posible la supervivencia en uno de los entornos más duros del mundo. Hablando de supervivencia en condiciones duras, no creerás lo que hacían los Inuit cuando la comida escaseaba. ¿Alguna vez has oído hablar de la carne de morsa añeja? Confía en mí. Es una historia que hará que tu última comida dudosa de sobras parezca fresca como el rocío de la mañana. La mayoría de nosotros podríamos asustarnos si encontramos sobras viejas y débiles en el refrigerador, mientras que los Inuit convertían la carne caducada en una exquisitez que podía mantenerlos vivos durante los inviernos árticos más oscuros. Y no estoy hablando de ese sospechoso hot dog de gasolinera que comiste a las 3 de la mañana. La práctica inuit de fermentar carne, especialmente el famoso igunak, es probablemente una de las técnicas de supervivencia más incomprendidas. Si bien las directrices modernas de seguridad alimentaria sufrirían un ataque al corazón solo con oír hablar de ello, este método mantuvo vivas a comunidades enteras por generaciones. El secreto no era en realidad que se estuviera pudriendo, sino que se estaba fermentando, al igual que ese kimchi elegante por el que pagaste $15 en Whole Foods. El proceso es salvaje, envolviendo carne de morsa o foca en piel de foca y grasa, enterrándola en el permafrost y dejándola añejar por meses. La carne sufría una fermentación controlada, desarrollando un sabor que algunas personas describen como queso intenso, carne salada, anchoas, eso que encontraste en la parte trasera de tu congelador. Pero estaba repleto de nutrientes que eran casi imposibles de obtener de otra manera durante el invierno ártico. ¿Sabías que la carne fermentada puede tener hasta 400% más vitamina C que la carne fresca? Así es, mientras los exploradores europeos morían de escorbuto, los Inuit básicamente habían inventado el jugo de naranja a base de carne. Científicos modernos probaron algunos alimentos Inuit fermentados tradicionalmente y descubrieron que estaban absolutamente repletos de nutrientes que normalmente se descomponen en el almacenamiento regular de carne. Hay una gran historia sobre un explorador europeo que le hizo un desprecio a la carne de foca fermentada, eligiendo comer sus provisiones enlatadas. 3 meses después estaba rogándole a los Inuit por su carne podrida, porque sus encías estaban sangrando por el escorbuto. Habla de tragarse tus palabras y carne de foca fermentada. Lo realmente asombroso es lo preciso que tenía que ser este proceso. Demasiada fermentación y tienes carne podrida de verdad. No suficiente y te estás perdiendo los beneficios nutricionales. Los Inuit desarrollaron esta comprensión increíblemente sofisticada de la fermentación sin ninguno de los equipos sofisticados que usamos hoy para medir el crecimiento bacteriano o los niveles de pH. Los científicos de alimentos modernos en realidad han estudiado estas técnicas y han encontrado algo asombroso. El proceso de fermentación crea antibióticos naturales que ayudan a preservar la carne.
Es como si los Inuit hubieran inventado su propio sistema de preservación natural miles de años antes de que supiéramos cómo hacer que los hot dogs duren cantidades sospechosas de tiempo. El control de la temperatura también era crucial. Enterrar la carne demasiado profundo en el permafrost y se congela sólida y no fermenta. Demasiado superficial y se calienta demasiado y se echa a perder. Tenían que encontrar exactamente la profundidad correcta donde la temperatura se mantuviera entre 35 y 38 grados Fahrenheit. Básicamente, convirtieron el suelo ártico en un refrigerador natural perfecto. ¿Quieres escuchar algo interesante? Cuando probaron carnes inuit fermentadas tradicionalmente en un laboratorio, descubrieron que los cultivos bacterianos estaban tan perfectamente equilibrados que en realidad mataban las bacterias dañinas. Estos tipos eran expertos en seguridad alimentaria antes de que alguien supiera qué eran las bacterias. Es como si tuvieran un doctorado en microbiología, sin haber mirado nunca a través de un microscopio. La técnica de preservación no se trataba solo de la carne en sí, sino de la supervivencia durante los largos inviernos árticos, cuando la caza era difícil o imposible. Estos alimentos fermentados se convirtieron en la diferencia entre la vida y la muerte. Un alijo de carne fermentada adecuadamente podía mantener alimentada a una familia por meses. Todo el proceso también era increíblemente sostenible. Nada se desperdiciaba. Incluso la piel de foca utilizada para envolver eventualmente se usaría para otra cosa. Compara eso con nuestro sistema alimentario moderno, donde desperdiciamos alrededor del 40% de lo que producimos. Los Inuit probablemente pensarían que somos los locos. Hay una historia divertida sobre un antropólogo de la década de 1920 que intentó recrear el Ligunac en su sótano en Boston. Digamos que sus vecinos llamaron al departamento de salud y tuvo que mudarse a un vecindario diferente. Resulta que necesitas más que un espíritu de bricolaje para dominar las técnicas de preservación de miles de años. Pero algunas comunidades árticas todavía hacen estos alimentos fermentados hoy en día, transmitiendo exactamente la misma técnica que usaron sus antepasados. Mientras todos discutimos sobre si nuestra carne para el almuerzo todavía está buena 3 días después de abrirla, están convirtiendo la carne caducada en superalimentos de supervivencia. ¿Y sabes lo que hace que esto sea aún más impresionante? Tenían que encontrar todos estos alijos de comida nuevamente después de almacenarlos. Intenta encontrar un lugar específico en un vasto paisaje blanco donde enterraste tu comida hace meses. Hace que encontrar tu auto en un estacionamiento parezca bastante fácil, ¿verdad? Hablando de encontrar tu camino en la naturaleza ártica, ¿cómo se orientaban a través de toda esa blancura interminable? Bueno, te sorprendería saber que no necesitaban un GPS, una brújula o incluso un mapa. A los inuit les parecería bastante divertido que no podamos encontrar nuestro camino al supermercado sin GPS, considerando que navegaban a través de vastos paisajes helados usando nada más que nieve, estrellas y algunos trucos realmente inteligentes. La primera vez que escuché sobre las técnicas de navegación inuit, me quedé impresionado. Mientras que los expertos en supervivencia modernos confían en equipos costosos y tecnología satelital, los Inuit desarrollaron un sistema tan preciso que podían viajar cientos de millas y regresar exactamente al mismo lugar meses después. Y lo hicieron todo sin un solo dispositivo que funcionara con baterías. Toma el viento, por ejemplo. Los Inuit podían leer los patrones del viento como nosotros leemos las señales de tráfico. Sabían que los vientos predominantes en su territorio esculpían constantemente la nieve en patrones ondulados llamados Suuji. Estas crestas siempre se formaban en la misma dirección, creando una brújula natural que funcionaba incluso durante el oscuro invierno ártico. Bastante útil cuando no puedes ver el sol durante meses, pero es realmente genial cómo usaban la nieve misma como herramienta de navegación. Diferentes tipos de nieve contaban diferentes historias. La nieve blanda significaba una cosa, la nieve dura compactada otra. Podían saber si estaban cerca de la costa solo por el tamaño y la forma de los cristales de nieve. Es como si tuvieran Google Maps hecho completamente de agua congelada. Las estrellas también jugaban un papel importante, pero no de la manera que podrías esperar. En lugar de simplemente seguir la estrella del norte como la mayoría de los navegantes, los Inuit rastreaban los patrones de las estrellas a través de las estaciones.
Sabían exactamente cómo aparecerían las constelaciones en diferentes épocas del año, en diferentes ubicaciones. Hace que tus aplicaciones de observación de estrellas parezcan un poco básicas, ¿no es así? Déjame darte algunas estadísticas. Los estudios han demostrado que los navegantes Inuit experimentados podrían mantener la precisión dentro de unas pocas millas, incluso en viajes de más de 100 millas, en condiciones de blanqueamiento total. Intenta hacer eso con tu teléfono inteligente cuando se agote la batería. Luego estaban los Inuksweet, esos marcadores de piedra con forma humana que podrías haber visto en fotos. Pero no eran solo montones de rocas al azar. Cada Inuksuk estaba cuidadosamente diseñado para comunicar información específica. Algunos marcaban buenos lugares para cazar, otros advertían sobre áreas peligrosas y algunos incluso indicaban la dirección del asentamiento más cercano. Era como una versión ártica antigua de las señales de tráfico, excepto que éstas duraban por generaciones. Lo impresionante de los Inuksweet es cuánta información podían transmitir. La forma, el tamaño y la disposición de las piedras podían decirte cosas como qué tan profunda solía ser la nieve en esa área, de qué dirección venían los vientos peligrosos o dónde encontrar refugio. Algunos incluso marcaban terrenos de caza estacionales, básicamente puntos de referencia de GPS prehistóricos. Pero ¿sabes lo que me hace reír? Hoy en día entramos en pánico si nuestra aplicación de navegación nos lleva por una ruta extraña, pero los Inuit tenían sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. Si las estrellas estaban cubiertas, tenían los patrones del viento. Si el viento se calmaba, tenían las formaciones de nieve. Si la nieve era demasiado áspera para leer, tenían los Inuksweet. Nunca confiaron en un solo método. Hay una gran historia sobre un anciano inuit que fue preguntado por un científico cómo se orientaba en condiciones de blanqueamiento total. Su respuesta: no me perderé, la Tierra siempre está ahí. Mientras estamos actualizando nuestras aplicaciones de navegación, ellos tenían todo el paisaje memorizado, cada cresta, cada valle, cada formación de nieve típica. Pero te sorprenderá cómo transmitieron este conocimiento a través de generaciones sin escribir nada, solo pura observación y memoria compartida a través de historias y experiencias. Podían describir una ruta con tanta precisión que alguien que nunca la había tomado antes podía seguirla perfectamente cientos de millas a través de nieve sin rasgos distintivos. Quizás lo más notable fue su comprensión de cómo la navegación cambiaba con las estaciones. Una ruta que era perfecta en invierno podría ser completamente intransitable en verano. Memorizaron múltiples versiones de cada viaje, adaptando su camino en función de la época del año. El GPS moderno solo te redirige alrededor del tráfico. Estos tipos se redirigían alrededor de los cambios estacionales en todo el paisaje. Y adivina qué, incluso usaban el sonido para la navegación. En condiciones de baja visibilidad, aprendieron a reconocer los diferentes sonidos que hace el viento cuando golpea diferentes tipos de nieve y hielo. Podían decir si estaban cerca de aguas abiertas solo por la forma en que se movía el aire. Es como tener una navegación de sonido envolvente. Todo el sistema era tan efectivo que cuando los primeros exploradores árticos finalmente comenzaron a tener éxito en sus expediciones, generalmente era porque se habían tragado su orgullo y habían comenzado a aprender de los guías inuit. Esas brújulas y sextantes sofisticados no eran de mucha ayuda cuando todo parecía blanco en todas las direcciones. Aún más impresionante fue su capacidad para navegar durante la noche polar cuando el sol no sale por meses. Mientras que la mayoría de nosotros nos desorientamos después de unas pocas horas sin luz solar, ellos desarrollaron formas de leer los indicios más pequeños de luz en el horizonte, los patrones de las estrellas e incluso el comportamiento de los animales para mantener su dirección. Es como tener gafas de visión nocturna incorporadas en tu cerebro. Pero incluso las habilidades de navegación perfectas no ayudarán mucho si tomas un baño inesperado en el océano Ártico. Y confía en mí, eso es otro nivel de experiencia en supervivencia. Cuando caes en agua helada, no te conviertes instantáneamente en una paleta humana. Los Inuit sabían esto mucho antes de que los científicos comenzaran a estudiar la supervivencia en aguas frías, y tenían algunos trucos asombrosos para mantenerse con vida cuando tomaban un baño ártico inesperado. Hablemos de números por un segundo.
La mayoría de la gente piensa que tienes de 2 a 3 minutos en agua helada antes de que estés perdido. Para los Inuit, podían manejar estar en agua helada por hasta 15 minutos sin sufrir hipotermia. Eso no solo es impresionante, es prácticamente sobrehumano. Y no, no eran secretamente parte osos polares. Aquí está lo primero que entendieron que la ciencia moderna apenas está alcanzando. El pánico te mata más rápido que el frío. Cuando caes en agua helada, tu cuerpo hace esto llamado la respuesta de choque frío. Tu ritmo cardíaco se dispara, jadeas incontrolablemente y tu presión arterial se vuelve loca. La mayoría de las personas se ahogan en el primer minuto porque entran en pánico y jadean en el agua. El secreto de los Inuit. Dominaron algo llamado el reflejo de inmersión de los mamíferos. Sí, en realidad así es como lo llaman los científicos. Al mantener la calma y controlar su respiración, podían activar este reflejo que ralentiza su ritmo cardíaco y reduce el flujo sanguíneo a sus extremidades. Es lo mismo que permite a las focas permanecer bajo el agua por tanto tiempo, y los humanos también pueden hacerlo. Les enseñaron esto a sus hijos desde una edad temprana. Mientras estamos enseñando a nuestros hijos a nadar a perrito en piscinas climatizadas, los niños Inuit están aprendiendo a controlar su respiración al caer en agua fría. Habla de lecciones de natación extremas. Lo siguiente importante que descubrieron fue qué hacer después de salir del agua. La mayoría de la gente piensa que deberías calentarte lo más rápido posible. Error. Los Inuit sabían que recalentar rápidamente en realidad podía matarte. En cambio tenían todo este sistema. Primero quitarse la ropa mojada. Sí, incluso a menos 40 grados Fahrenheit. Luego recalentar gradualmente usando el calor corporal y pieles secas. ¿Sabías que los estudios modernos muestran que el recalentamiento lento, como el método Inuit, aumenta las tasas de supervivencia hasta en un 80% en comparación con el recalentamiento rápido? Así es, a veces más lento es mejor, incluso cuando te estás congelando el trasero. También sabían algo que los expertos en supervivencia modernos todavía discuten: el movimiento en agua fría. Mientras que la mayoría de las personas se agitan tratando de calentarse, los inuit sabían conservar energía con el mínimo movimiento. Lentamente girarían en círculos, manteniendo estable la temperatura de su núcleo mientras buscaban la mejor manera de salir. Lo inteligente fue el diseño de su ropa. Hicieron sus parcas ligeramente holgadas, no porque buscaran ese aspecto holgado, sino porque si caían al agua, podían quitarse fácilmente la ropa mojada. Intenta hacer eso con tus jeans ajustados. Además, su ropa de piel en realidad mantendría algunas propiedades aislantes, incluso cuando estuviera mojada, a diferencia del algodón que se vuelve peor que inútil. Incluso tenían herramientas especiales listas en caso de caerse a través del hielo. Piquetas de hielo de hueso que llevaban alrededor del cuello podían ayudar a sacarse, y sabían exactamente cómo distribuir su peso para evitar romper a través de hielo delgado nuevamente. Es como si tuvieran un sistema de rescate incorporado listo en todo momento. Los trajes de supervivencia árticos modernos cuestan miles de dólares y aún no pueden igualar lo que los Inuit hicieron con pieles de animales preparadas cuidadosamente y algo de pensamiento inteligente. Básicamente, inventaron el concepto de traje de supervivencia siglos antes de que comenzáramos a producir en masa equipo de flotación naranja brillante. Los Inuit también entendieron la importancia de ayudar a otros en situaciones de agua fría. Desarrollaron técnicas específicas para rescatar a alguien que se había caído a través del hielo, incluyendo cadenas humanas y formas especiales de acercarse al hielo delgado. Sus comunidades practicaban estas técnicas de rescate regularmente, algo así como su versión de un simulacro de incendio, excepto con apuestas mucho más altas. Pero quizás lo más impresionante fue su comprensión de la respuesta del cuerpo al frío. Sabían exactamente cuánto tiempo podían permanecer en agua helada antes de que sus músculos dejaran de funcionar correctamente. Podían saber solo por la sensación cuándo necesitaban salir mucho antes de que la temperatura de su cuerpo bajara a niveles peligrosos. Ese tipo de conciencia corporal es algo que la mayoría de nosotros hemos perdido por completo. ¿Y sabes qué más descubrieron? La mejor posición para flotar en agua helada para conservar el calor. Mientras que los expertos en supervivencia modernos tardaron décadas en determinar la posición óptima.
Los Inuit ya la habían perfeccionado hace generaciones. La llamaron la flotación de foca, y es exactamente lo que ahora enseñamos en los cursos de supervivencia en agua fría. Pero mantenerse con vida en agua helada era solo una parte del desafío. Encontrar comida cuando estás atrapado en medio de la nada requiere un tipo diferente de inteligencia. La próxima vez que estés parado frente a un refrigerador lleno, quejándote de que no hay nada para comer, piensa en los Inuit. Se las arreglaron para encontrar comida en un lugar donde la mayoría de la gente no ve nada más que hielo y nieve. Sin DoorDash, sin supermercados, ni siquiera un burrito sospechoso de gasolinera a la vista. El primer truco que dominaron fue encontrar peces bajo hielo sólido, mientras que los pescadores de hielo modernos perforan agujeros y esperan lo mejor. Los Inuit podían literalmente leer el hielo para saber exactamente dónde se estaban reuniendo los peces. Buscaban cambios sutiles en el color y el grosor del hielo que mostraban dónde les gustaba pasar el invierno a los peces. De hecho, su tasa de éxito en la pesca en hielo era de alrededor del 80%. Compara eso con los pescadores de hielo recreativos modernos, que promedian alrededor del 30% en un buen día. Pero los peces eran solo el comienzo. Los Inuit entendieron que la comida no estaba simplemente tirada por ahí, estaba escondida en lugares donde la mayoría de la gente no pensaría buscar. Cavaban a través de nieve profunda para encontrar bayas que habían sido naturalmente liofilizadas por el frío. Estas bayas durarían todo el invierno y estaban repletas de vitaminas que ayudaban a prevenir el escorbuto. Habla de la versión de la naturaleza de un suplemento vitamínico. ¿Ves? También es impresionante cómo podían detectar algas marinas comestibles bajo varios pies de hielo buscando diferencias sutiles en la textura de la superficie del hielo. Científicos recientemente estudiaron esta técnica y descubrieron que estos lugares tenían hasta un 90% más de algas marinas que las áreas aleatorias. Los Inuit no estaban simplemente adivinando, estaban utilizando una observación científica seria. Simplemente no la llamaban así. También dominaron el arte del almacenamiento de alimentos, pero no estamos hablando de esconder algunos bocadillos. Estos almacenamientos eran obras maestras de supervivencia. Enterrarían focas enteras en lugares elegidos, con precisión, donde el permafrost las mantendría perfectamente preservadas. La parte realmente inteligente es que marcaban estos lugares de manera que solo otros Inuit pudieran reconocerlos. Era como una versión prehistórica de un banco de alimentos protegido con contraseña. Uno de sus trucos más impresionantes era convertir lo que la mayoría de la gente consideraría sobras en comidas completas. Los huesos no eran solo desperdicio, eran ingredientes. Los abrían para extraer la médula, que es básicamente la mantequilla de la naturaleza. Es tan densa en nutrientes que solo una libra de médula tiene suficientes calorías para mantenerte activo durante todo un día. Los Inuit también eran maestros en el uso de cada parte de sus fuentes de alimento. Los hogares estadounidenses modernos desperdician alrededor del 30% de sus alimentos. Para los Inuit, el desperdicio de alimentos era básicamente cero. Incluso las cosas que la mayoría de la gente tiraría, como la piel y los órganos de los animales, se convertían en fuentes esenciales de alimento, repletas de nutrientes, que eran difíciles de encontrar en el Ártico. De hecho, incluso podían encontrar comida en los estómagos de los animales. Asqueroso, ¿verdad? Pero mira esto, el contenido parcialmente digerido de los estómagos de los caribúes en realidad estaba lleno de vitaminas y plantas predigeridas que de otro modo eran imposibles de obtener en el invierno ártico. Era como un batido de superalimentos prefabricado, solo que tal vez no uno que querrías publicar en Instagram. También sabían exactamente cuándo y dónde estarían disponibles diferentes fuentes de alimento. Rastreaban los patrones de migración animal con tanta precisión que podían predecir dentro de unos pocos días cuándo ciertas especies aparecerían en áreas específicas. Los biólogos de vida silvestre modernos con rastreadores GPS y datos satelitales solo son ligeramente más precisos. También podían saber si un área había tenido animales alimentándose allí recientemente solo mirando los patrones en la nieve. Pequeñas depresiones o cambios en la superficie de la nieve significaban que probablemente había comida cerca. Es como si pudieran leer una historia escrita en la nieve que les decía exactamente dónde se escondía la cena.
Y mejor que creas que transmitieron estas habilidades de manera efectiva. Su supervivencia dependía de ello. Los niños aprendían desde una edad temprana cómo detectar estas señales sutiles, mientras que los padres modernos están enseñando a sus hijos cómo ordenar de un menú. Los niños Inuit están aprendiendo a leer el paisaje como un mapa de supermercado. También es fascinante cómo entienden la disponibilidad estacional de alimentos. No solo sabían dónde encontrar comida, sabían exactamente cuándo diferentes alimentos estarían en su punto más nutritivo. Podían decirte el momento perfecto para cazar focas, para obtener el mayor contenido de grasa, o cuando ciertos peces estarían en su punto máximo de número. Aún más impresionante era su conocimiento de las fuentes de alimento de emergencia. Cuando la comida regular escaseaba, sabían exactamente qué tipos de líquenes eran comestibles, qué corteza de árbol se podía comer e incluso cómo encontrar pequeñas criaturas parecidas a camarones en aguas aparentemente sin vida. Los expertos en supervivencia modernos todavía están descubriendo algunas de las fuentes de alimento que los Inuit conocían hace generaciones. Los Inuit también entendieron algo que los nutricionistas modernos solo han confirmado recientemente: la importancia de comer una variedad de partes de animales, no solo la carne. Sabían que comer cosas como el hígado, el cerebro y otros órganos no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de obtener una gama completa de nutrientes que los mantuvieran saludables en uno de los entornos más duros del mundo. Hablando de mantenerse con vida, no creerás lo que vestían para soportar temperaturas que congelarían a la mayoría de las personas sólidas. ¿Alguna vez has intentado vestirte para -50 °F? Los Inuit ya lo habían descubierto. ¿Recuerdas quejarte de que tu chaqueta de invierno no te mantenía lo suficientemente caliente a 32 °F? Los Inuit probablemente se reirían mientras se desvestían para refrescarse a esa temperatura. Crearon ropa tan efectiva que podía soportar temperaturas que congelarían tu teléfono inteligente en un ladrillo inútil. El secreto no era simplemente amontonar capas hasta que parecieras un malvavisco ambulante. Los Inuit crearon un sofisticado sistema de ropa que las empresas modernas todavía están tratando de copiar. Usaban piel de caribú de una manera que es básicamente imposible de replicar con materiales sintéticos. Los pelos huecos atrapaban el aire como millones de pequeños termos. Pero las pruebas en la ropa tradicional Inuit mostraron que tenía un valor de aislamiento casi el doble que el equipo ártico moderno. Una parca ártica moderna típica tiene un valor de aislamiento de aproximadamente 8 kilo. Así es como los científicos miden el calor. La ropa tradicional Inuit tenía un asombroso valor de 14 kilo. En términos regulares, esa es la diferencia entre temblar y sudar a -50 °F. La parte realmente brillante era de qué manera orientaban la piel. La capa interior tenía la piel orientada hacia la piel, mientras que la capa exterior tenía la piel orientada hacia afuera. Este sistema de doble capa creó un microclima alrededor del cuerpo que se mantenía caliente incluso en las condiciones más duras. Las empresas modernas han gastado millones tratando de crear telas sintéticas que hagan lo mismo. Pero se pone interesante cuando saben que los calcetines gruesos en realidad son peligrosos. Mientras que todos nos estamos doblando con calcetines de lana, los Inuit usaban capas delgadas con espacio para el aire. Los calcetines gruesos y ajustados son un billete de ida a la ciudad de la congelación. El espacio de aire alrededor de tus pies resulta ser más importante que el grosor de lo que los cubre. Sus botas fueron otra obra maestra de ingeniería llamadas kamiks. Estaban hechas con diferentes tipos de piel de foca para diferentes condiciones. La parte inferior podría ser de foca barbuda, súper resistente. La parte superior de foca anillada, impermeable. Y el aislamiento hecho de piel de foca esponjosa. Es como si hubieran inventado el vehículo todoterreno del calzado. ¿Quieres escuchar algo loco? Desarrollaron una forma de hacer costuras impermeables siglos antes de que se inventara el Gore-Tex. Usando hilo de tendón y patrones de costura específicos, crearon costuras que en realidad se hincharían y sellarían más apretado cuando se mojaran. Las pruebas muestran que estas costuras eran más impermeables que las costuras modernas cosidas a máquina. Los mitones que diseñaron fueron otro golpe de genio. En lugar del estilo de dedos juntos que usamos hoy,
Crearon un bolsillo para el pulgar más los dedos que maximizaba el calor mientras mantenía suficiente destreza para manipular herramientas. E incluyeron un cordón en la muñeca que se podía aflojar para eliminar el calor rápidamente si empezabas a sudar. Básicamente una versión antigua de cremalleras de ventilación. Sus parcas tenían una forma especial que creaba una trampa de aire caliente alrededor del cuerpo. Cuando te inclinabas, el aire caliente no saldría corriendo. Permanecía atrapado en el sistema de ropa. También hicieron sus capuchas con un parasol integrado hecho de asta de caribú, que era básicamente transparente. Habla de gafas de sol graduadas antes de que fueran geniales. Incluso tenían ropa ceremonial especial que podía soportar el frío mientras se veía elegante. Imagina ir a una fiesta a -40 °F, vistiendo ropa decorada con intrincados trabajos de cuentas y bordados y aún así manteniéndote tostado. Mientras tanto, apenas podemos soportar esperar un Uber con nuestra ropa de fiesta de invierno. Toda su ropa era modular. Las piezas se podían mezclar y combinar dependiendo de las condiciones y las piezas se podían reemplazar fácilmente si se